Déjeme saludar a esta hora al nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, el doctor Germán Bahamón. Gerente, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amanece? Gustavo, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bueno, estuvo un poquito movida su vida en las últimas 24 horas. ¿Por qué no les contamos a los oyentes de Caracol Radio, en términos muy concretos, qué fue lo que pasó? El gobierno sí estaba metiendo mano en su elección como gerente de la federación. ¿Cómo se dio eso desde el punto de vista de lo que no vemos los colombianos? Gustavo, desde comienzos de febrero, creo que fue el 2 de febrero, el gobierno nacional y los cafeteros tomaron la decisión de abrir un proceso de selección. Fue en conjunto con el gobierno. En ese Consejo Nacional, el primer Consejo Nacional Cafetero, el Comité Nacional Cafetero, que se dio a comienzos de febrero, el ministro de Hacienda puso las pautas de esta nueva elección o proceso de selección. Y ahí empezó un proceso con unos tiempos claros, definidos, y obviamente el sector cafetero o el gremio cafetero lo hizo de la mano con el gobierno. En el Comité Directivo Nacional, para que quede claro, tienen asiento 4 ministros: el ministro José Antonio Campo, la ministra Cecilia de Agricultura, el ministro Germán Humaya de Comercio Exterior y el director de Planeación Nacional. Ellos siempre participaron en este proceso y ellos definieron cuáles eran los cronogramas y los hitos de este proceso. Ese proceso terminó ayer y terminaba con esa etapa democrática en la cual los 15 comités cafeteros de las 15 regiones cafeteras del país mandaron sus delegados, 6 delegados por cada comité, y ellos en una decisión democrática decidieron por unanimidad. Me daban a mí la responsabilidad, lo cual me honra, para dirigir el gremio de los cafeteros en Colombia, Gustavo. El ministro pues tenía una posibilidad que contempla la organización cafetera, que es que podía haber vetado algún nombre y seguramente el presidente le pidió que lo vetara a usted, pero terminó apoyándolo. ¿Muy difíciles las relaciones las va a tener usted con el gobierno Petro? Gustavo, el ministro participó en ese proceso y escogieron una terna. Ayer se expresaron las bases cafeteras, pero lo más cierto, Gustavo, es que los cafeteros hemos sido parte fundamental del desarrollo económico y social del país, y lo que hemos logrado siempre ha sido de la mano del gobierno nacional, y por tal razón debo reiterarle a usted y a la audiencia y obviamente al señor presidente de la República mi indeclinable decisión de trabajar para contribuir con el Plan Nacional de Desarrollo, para mejorar las condiciones de vida de las 540.000 familias cafeteras. Nosotros hemos revisado, yo revisé personalmente el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, y hay demasiadas coincidencias en el sentido de las necesidades de la caficultura en Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo habla del desarrollo importante de las vías terciarias, y qué mejor que para los cafeteros tener vías que les permitan sacar su producto, que es netamente de exportación. También habla de la infraestructura de vivienda rural, y obviamente hay que dignificar a las familias cafeteras en esas condiciones de habitabilidad. También habla, Gustavo, de una zona rural de propietarios, y nada mejor para nosotros que tener esa posibilidad de acompañar a la familia cafetera que ha labrado su tierra muchos años y no tiene un título de propiedad, no duerme tranquilo, Gustavo. Entonces queremos trabajar en eso, entregarle un título de propiedad a las familias cafeteras, y eso va a estar en beneficio no solo de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, sino obviamente de estas 540.000 familias cafeteras. Es decir, lo único que queremos es trabajar de la mano con el gobierno del presidente Gustavo Petro y de sus ministros para hacer que estas familias tengan esa posibilidad. Mire, gerente, para ser muy claros, todo presidente aspira a tener fichas importantes en todos los puestos claves de la economía y de otros sectores. En este caso, pues por supuesto, el presidente aspiraba a tener una ficha, a pesar de que, como usted dice, todo el proceso se hizo de la mano del gobierno. Eso no se le dio y eso lo mortificó, como es entendible, mortifique a cualquier mandatario cuando se hace algo diferente a lo que quiere. Lo que pasa es que ayer, en su cuenta de Twitter, el presidente pues manifestó su mortificación recurriendo al baúl de los abuelos, sacó un par de trinos suyos,
en un momento en que usted trinó unas cosas en las cuales opinó libremente de lo que en ese momento pensaba del señor Gustavo Petro. Pero dijo en el trino, que es lo que me parece más importante, mucho más importante que sus trinos, porque es su opinión del pasado, y en el pasado todo el mundo tiene derecho a tener opiniones sobre el entonces político Gustavo Petro. Pero el tema aquí delicado es que el presidente dice que dialogará con las organizaciones de bases regionales. Usted me dice que ayer se oyó la voz de la base de los cafeteros, pero entonces ¿cuántas bases hay? Porque el presidente parece que cree que los que lo eligieron a usted no representan esas bases con las que él se va a entender y no con usted. Mire, yo quiero reiterarle, Gustavo, que mi propósito será buscar muy rápidamente que el gremio cafetero se siente con el presidente Gustavo Petro y busquemos la armonía en beneficio de Colombia y en beneficio de los colombianos y los cafeteros colombianos. Yo estoy convencido de que lo vamos a poder hacer. No ahorraré ningún tipo de esfuerzo, y lo único que le digo, Gustavo, es que estas 540.000 familias no son terratenientes, no son grandes terratenientes, no superan en promedio las 2 hectáreas, Gustavo. El 95% de las familias cafeteras no tiene más de 2 hectáreas de café, con lo cual este proceso, que además fue de la mano con el gobierno nacional, tiene un proceso democrático de las bases. Los comités municipales son elegidos popularmente con su cédula cafetera, y así los comités departamentales. Y ayer esos comités departamentales, seis dirigentes departamentales cafeteros llegaron a Bogotá de 15 regiones distintas y se manifestaron al unísono, y me dieron a mí la honrosa responsabilidad de trabajar por el beneficio de estas 540.000 familias, con lo cual, Gustavo, estamos iniciando una nueva era en la dirección de la Federación Nacional de Cafeteros, y trabajaré sin descanso en búsqueda de los beneficios y la prosperidad de la caficultura en Colombia, pero lo haremos de la mano con el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿En qué ha cambiado, doctor Pavamor, digamos, lo que usted piensa o pensaba del Petro alcalde al Petro presidente? Yo no quiero entrar en esas discusiones, porque yo soy un ciudadano y nunca he sido un político, nunca he sido elegido a un cargo público de elección popular. Siempre he trabajado 25 años en el sector privado, en multinacionales como Sony y como Apple, así que lo único que puedo decirle es que, como lo expresó Gustavo ahorita, pudo haber opiniones en el pasado que eran fugaces y del momento. Hoy tengo la responsabilidad de representar a 540.000 familias y velar todos los días por la rentabilidad del negocio cafetero y por la prosperidad de sus familias. Bueno, yo leí los trinos porque, bueno, leyó todo el mundo porque los puso el presidente Petro. Pues son trinos fuertes, de una opinión muy contundente, no son unos trinos con calumnias, con injurias, pues es lo que usted opinó en su momento, y ahí está, y los trinos, cada cual lo leerá y los interpretará, y me parece muy bien que usted quiera cerrar el capítulo e ir para adelante en un entendimiento con el presidente Petro. Cuando usted lo criticó, la situación, tanto suya como de Petro, era distinta. Este proceso que usted ha vivido ha sido un viacrucis, por ejemplo, para su familia. Hubo una batalla grande, una guerra dura y un poco sucia, ¿o no? Sí, pero todos los procesos que son democráticos tienen esas divisiones y generan suspicacias, y además sale guerra sucia. Eso está muy claro, Gustavo. Es un proceso que ha sido largo, eso sí, sin lugar a dudas, un proceso que ha sido, desde mi punto de vista, un proceso que se llevó a cabo con transparencia. Tuve 2 compañeros en este viaje por los 15 departamentos, o con los 15 comités departamentales, muy bueno. La doctora Sandra Morelli y el doctor Santiago Pardo, con sus calidades personales y cualidades profesionales, enaltecieron el camino. Así que muy contento de lo que se vivió. Yo creo que ha sido una experiencia para conocer a las bases cafeteras en sus regiones, y hoy tengo la responsabilidad de trabajar todos los días en beneficio de sus familias. Doctor Bahamón, aclárenos lo siguiente. ¿Sabe usted que el abogado Miguel Ángel del Río ha estado trinando desde ayer que usted tendría una supuesta inhabilidad para ejercer el cargo de gerente de la federación, porque es también gerente, y él lo pone en presente, de Inversiones Agroprincipado,
y que usted además lo acusa de ocultárselo a los 4 representantes del gobierno. Esa es la versión del señor del Río. ¿Cuál es la suya, doctor Bahamón? Inversiones Agroprincipado, que se ha vuelto tan famosa, es una empresa SaaS en la que somos socios, mi esposa y yo, y es la empresa que contrata a los empleados de la finca agropecuaria, que solo produce una porción de café y una porción de leche. Es materia prima del producto agrícola y agropecuario. No hay ninguna inhabilidad, incluso para mí y para los 15 comités departamentales, eso fue parte fundamental de que ellos tomaran la decisión que tomaron, porque yo soy un cafetero huilense de tercera generación que conoce las vivencias del campo y que sabe que en la participación de la cadena de valores donde está la rentabilidad. Y todos esos documentos, además de haberlos puesto en mi hoja de vida, porque es parte fundamental de este proceso, los allegué a la Federación Nacional de Cafeteros en su momento, el mismo 23 de febrero, todos los documentos, ahí está, y por eso la dirección jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros lo informó debidamente al proceso, tanto al comité directivo como al comité nacional, es decir, no hay ninguna inhabilidad ni ninguna incompatibilidad para ejercer este cargo. Lo que yo le voy a decir no me lo tiene que confirmar porque lo sabemos todos. Los cafeteros tienen tienen varias preocupaciones frente al gobierno Petro. Tan es así que eligieron a una persona que no es la que el presidente de la República quería que fuera. En su charla con el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, cuando la tenga, porque él sí ha dicho que va a hablar con usted, ¿cuál es la principal preocupación? La principal preocupación de los cafeteros frente a las decisiones de Gustavo Petro. Queremos hablar muy rápidamente con el ministro Ricardo y es Bonilla y es el tema más importante, es el fin único y último de la federación, es la garantía de compra, Gustavo, y es que ningún cafetero que produzca una carga de café tenga que desplazarse o tenga que sufrir para que le compren su café, sino que en el principal municipio, el más cercano, tenga esa posibilidad de que le paguen el precio justo y en efectivo. Y eso lo hace la federación a través del sistema cooperativo. Hay que darle un oxígeno al sistema cooperativo que sufrió por una coyuntura mundial de commodities y que hoy tiene, digamos que un desbalance en sus finanzas. Entonces, eso se lo expresaré al ministro y buscaré con él una solución que permita que este sector económico agrícola, que es el primer productor agrícola de Colombia y el primer producto de exportación no minero, obviamente no vaya a tener vicisitudes en el futuro inmediato. Ese será el primer tema que trataré con él. No nos acompaña hoy Hernando Herrera, nuestro compañero habitual de la mesa, porque está en una serie de diligencias personales, pero está oyendo el programa ahí con el radio metido siempre en el oído. Espinosa, me escribe Hernando lo siguiente: las inhabilidades no se suponen por analogía, deben ser expresas. No conozco al señor gerente, pero tendría razón en mi criterio jurídico. Sí, sí, sí. Y además es verdad, Gustavo, porque lo verificamos, que en la hoja de vida que presentó el doctor Bahamón en la federación, que lo hicieron otros 45 candidatos o 44 candidatos sin contarlo a él, pues estaba lo de Agroprincipado, no ha sido una sorpresa. Y en efecto, además, el doctor Bahamón habló en sus giras departamentales pues del café que él produce, de la marca de café que él tiene en su finca, porque se supone que ese es un añadido, no lo contrario. Yo sé, doctor Bahamón, que ayer usted estuvo reunido con su círculo más cercano y por supuesto discutiendo un tema que es fundamental, cómo vamos a contestarles mañana a los medios, lo del par de trinos que puso el presidente, pero esa no es la pregunta más difícil que le van a hacer hoy. La pregunta más difícil se la voy a hacer yo y se la voy a hacer aquí, en 6 AM. ¿Usted qué marca de café toma? Yo tomo varias marcas de café porque me gusta explorar esos perfiles de taza. Obviamente uso la que producimos nosotros los hermanos, pero también me encantan, digamos que marcas como Café 18 y bueno, no debería estar haciendo esta publicidad, pero tomo marcas de estos grandes o pequeños productores que tienen varietales importantes con perfiles de taza tipo exportación. Deme más nombres, no es publicidad, es apoyo a la empresa privada, al emprendimiento. Deme más nombres de cafés buenos. Mire, me gusta Devoción, me gusta Café 18, me gusta Zuluaga Coffee, me gusta Azahar, digamos que, y la que más me gusta, la verdad, es Libertario.
Entonces, pues ahí le dejo unas para que usted pueda explorar también. Entonces va a poder arreglar muy fácil el problema con el presidente Petro porque él tiene un espíritu muy libertario. Gerente, mucha suerte, que le vaya bien. Gustavo, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a su audiencia.